Bueno, muy buenas tardes desde aquí de Buenos Aires, 14 y unos minutitos. Bienvenidas, bienvenidos. Para mí siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Bienvenidas a las personas que se conectan por primera vez. Algunos ya los conozco y ya, por más que estén lejos, son parte del grupo de amigos que nos une la astrología, algo que es maravilloso y que siempre recomiendo. Bueno, como ven ahí, vamos a hablar de astromedicina. eh, y vamos a decir, no me voy a guiar mucho por el PowerPoint. Disculpe, eh, Franco, antes de que empiece, sí, para quienes no lo conocen y quizás se conecten por primera vez, voy a leer un poquito de su currículum y su trayectoria. eh, El doctor Franco Rossomando es médico homeópata y astrólogo nacido en Roma. Bueno, se recibió de médico en la UBA, licenciado en psicología en la Universidad de El Salvador, naturópata con matrícula otorgada en Soria, España. Homeópata en actividad, terapeuta floral, músico de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, es creador de jubilado, varios sistemas, hay mucho delay ahí. creador de varios sistemas que, bueno, esto no se los voy a leer, después les queda ahí en la grabación, autor de varias obras también, conferencista en Argentina, México, Chile, cursos de medicina natural en la Universidad de Soria. Fue profesor de astrología médica en el Centro Astrológico de Buenos Aires desde el año 1997 hasta el 2019. Y actualmente sigue brindando formaciones, pero ya por cuenta propia. Así que bueno, ahora sí, Franco. Bueno, bueno, de nuevo, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hermoso es estar aquí. Acá la tarde es bastante fresquita. En Buenos Aires está pronosticada que mañana va a haber nieve, algo raro, pero bueno, son cosas que están sucediendo. Yo no me voy a guiar mucho por lo que está escrito ahí en el PowerPoint. A veces se me ocurren cosas y las digo. Creo que puede ser útil. Bueno, en cuanto a lo que podemos considerar como astromedicina, primero decir que la astrología sencillamente es un saber antiquísimo que se fue construyendo sin que haya previamente alguna filosofía que lo guió. Esto fue construyéndose a partir del empirismo, de la observación y de la práctica. Después sí hubo culturas como la medicina tradicional china, la medicina tradicional hindú o ayurvédica y otras personalidades individuales como Avicena, médico de árabe, na- Maimónides, médico judío de la Edad Media, y otras personalidades posteriores como Paracelso, que en realidad se llamaba de otra manera, eh, tenía un nombre rimbombante, varios, Aureolus Bombastus Theophrastus von Hohenheim. Y para los amigos se llamaba Paracelso, porque era admirador de un médico de la antigüedad, un médico de la antigua Roma que se llamaba justamente Celso. Y él, para asimilar esa actitud, Celso era un revolucionario igual que Paracelso, se llamó de esa manera. En esa época los médicos, cuando se recibían, le ponían la toga doctoral y tenían que elegir un nombre. Un nombre en general era el latino, como por ejemplo Linneo. Linneo se llamaba Larsson porque era sueco. Pero bueno, así pasaban las cosas en esa época. Bueno, otro gran médico que voy a mencionar también fue Hipócrates de Cos, un médico griego que en Occidente está considerado el padre de la medicina y cuyos principios están basados también en
eh, ideas y la cosmovisión de esa época de los griegos, sobre todo de los cuatro elementos, que son los mismos que estudiamos en astrología. Él lo aplicó a, al diagnóstico y también al tratamiento. Algo que es lo más importante en este curso, que justamente el objetivo es este de plantearles y enseñar una evaluación diagnóstica basada en la observación de los signos, de los cuatro elementos, de las tres modalidades, y a partir de ahí ese estudio se desemboca en un balance energético. Después les explico un poquito más esto. Y en base a ese balance energético y a otros elementos, por ejemplo, el mundo emocional relacionado con la luna, sobre todo, eso desemboca y sirve para hacer una orientación terapéutica que está basada en tres pilares, podría haber más, pero son los que mejor puedo enseñar en ese periodo de curso, que es de las sales, las 12 biosales eh, de Schussler. Schussler fue un médico de la época de Hahnemann, un poco posterior. Hahnemann, un gran homeópata, el creador de la homeopatía, que si bien no escribió nada de astrología, porque ya bastante te tuvo con la persecución que le hicieron por haber desarrollado una medicina que iba contra los cánones de la medicina de esa época. Y además porque los boticarios estaban en contra porque ya no vendían casi nada de los remedios que preparaban. Hahnemann usaba sus propios medicamentos. Y lo mismo hizo Schussler, Wilhelm Schussler, un médico biólogo alemán, astrólogo también, que descubrió que el ser humano está en su base constituido por sales minerales. O sea, nosotros somos parte del universo y en el universo hay minerales, básicamente, que es lo básico de nuestra vida. Él descubre que hay 12 que son esenciales, más allá de que pueda haber muchas más, pero esas 12 son las que nos constituyen en todos los tejidos, los órganos, las células y los sistemas de nuestro organismo. En algún caso puede que esas sales no estén presentes o estén en carencia o en defecto, y cada una de estas sales eh, se pueden administrar a partir del diagnóstico que se hace de la carta natal. Eso también lo voy a explicar un poquito más en un ratito. Y por supuesto, con respecto a las flores de Bach, Bach también era astrólogo y conoció más de astrología por la secretaria, que es Nora Wicks, que, bueno, a partir de ahí se desarrolla una relación entre los 12 curadores, que es un grupo de esencias florales de las 38 que él preparó. De esas 38 surgen 12 llamados por él curadores, y cada uno de estos 12 curadores está relacionado con una de las lunas personales que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, hoy, por ejemplo, la luna está dejando Tauro. Los que nacen hoy tienen esa luna. Y esa luna corresponde a un curador que se llama Mimulus, por ejemplo. Y eso sirve para un tratamiento que se puede hacer ya preventivo, lo cual es uno de los objetivos de esta astrología médica. Y después tenemos otros elementos terapéuticos basados en los descubrimientos de Paracelso, que yo se los mencioné hace un ratito, un médico que nació en 1493, casi terminando el siglo XV, casi con el descubrimiento de América, un poquito antes fue, va,
No fue el descubrimiento de América, porque Colón creyó que había sido en la India. América se llama así por Américo Vespucio. Bueno, un geminiano que escribió algunos relatos y eso fue tomado por la imprenta y fue un éxito editorial tremendo en esa época. Gutenberg fue el que se dio cuenta del negocio y a partir de ahí se llamó América a este continente, por Américo Vespucio. Eh, bueno, y esa sería los metales que Paracelso estudia y los relaciona, los 7 metales mayores, lo- con las energías de los planetas y el Sol y la Luna. Hasta esa época no se conocía más que hasta Saturno. Después se descubrieron los 3 planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, y a partir de ahí astrólogos y médicos eh, relacionaron, por ejemplo, Urano con el uranio, pero el uranio no enriquecido y radioactivo, sino el que se llama uranium nitricum. Luego Neptuno con el selenio, que no es un metal, es un metaloide, un elemento de la tabla periódica de los elementos, pero que tiene una serie de propiedades terapéuticas. Y finalmente Plutón, al cual se le asigna el metaloide que es el azufre, que se llama sulfur. Bueno, todos estos elementos se pueden utilizar. No es necesario ser médico porque no son remedios en el sentido médico de la palabra. No tienen efectos secundarios, no tienen contraindicaciones, se pueden utilizar a partir del mismo momento que la mamá se entera de que está embarazada y tampoco tiene antagonismo, o sea, no es que un remedio entorpece la función de otro. Yo no estoy en contra de la medicina alopática, pero como practico la homeopatía y la terapia floral, considero, y no por mí, sino por la experiencia desde el mismo Hahnemann hasta el día de hoy, que son realmente útiles y tienen una gran capacidad de sanación. No digo curación, sino sanación. Eh, o sea, las propiedades de todas estas sustancias que estoy mencionando se puede utilizar de una manera extraordinaria a partir del estudio de la carta natal, que es la herramienta básica de diagnóstico y de orientación terapéutica. No se hace diagnóstico médico, no se hace diagnóstico patológico, no lo hacemos. Se dice en todo caso que es un diagnóstico eh, de origen, etiológico. La palabra etiológica se refiere al origen de una enfermedad. La etiología es la causa original de una enfermedad. Eh, entonces sería una evaluación diagnóstica de etiología, no patológica. La patología viene después y de eso se encargan los médicos que estudian, bueno, las enfermedades en la facultad. Las vamos a nombrar, eh, pero nosotros vamos a apuntar a lo que ya decía Edward Bach en un aforismo muy inteligentemente, muy acertadamente, que dice, la enfermedad no es material en su origen. O sea que cuando la enfermedad aparece, ya es tarde y aparece en el cuerpo físico. Pero originalmente una enfermedad, si eso se ve por la experiencia también. Por ejemplo, si una persona tiene un infarto, ese infarto que se produjo, supongamos, a los 60 años, se viene preparando de hace 30 años atrás y la persona no sabe, no se da cuenta. Un diabético también, le aparece la enfermedad a una determinada edad, pero
supongamos los 30 años, ya es diabético desde los 2, 3 años, pero no se da cuenta. Y lo mismo pasa con todas las enfermedades. Por eso Hahnemann llamaba a las enfermedades enfermedades crónicas. Todas son crónicas. Lo que pasa es que la medicina actual o la que se enseña en la facultad considera que son agudas porque aparecen en un momento dado, pero cuando aparecieron ya es tarde para el tratamiento. Entonces es un tratamiento de urgencia, no un tratamiento causal. Y esta es la ventaja que nosotros podemos tener a partir del uso de la carta natal. O sea, cuando la persona, un bebé nace, ya tiene una serie de características relacionadas con la posición de los planetas, las casas astrológicas, los aspectos de los planetas y los signos, que son predisposiciones, que son promesas, podemos decirlo así, promesas de lo mejor que uno puede dar, promesas de los talentos y también predisposiciones a desarrollar algún tipo de enfermedad. Que aparezcan o no aparezcan va a depender de otras circunstancias. Por lo general, de hábitos que son perniciosos. Por ejemplo, comer excesivamente alimentos enriquecidos con sal, cloruro de sodio. Lo normal que podríamos llegar a ingerir Ah, no, no sé, diariamente, estás durmiendo, pero yo estoy en la cama, ¿no? perdón, alguien está ahí con si lo puede apagar el micrófono. Yo decía que la sal normal, lo normal sería 2 gramos como mucho. Estamos ingiriendo muchas veces 7, 8, 10 gramos de sal por día. Entonces es muy lógico que haya gente que tiene hipertensión, por ejemplo, o alimentos enriquecidos con azúcar. Hasta el azúcar tiene sal también. Bueno, todo eso son lo mismo que la falta de actividad física. Desde la pandemia, sobre todo, estamos encerrados y nos movemos muy poco. Nuestro cuerpo no está hecho para no moverse, está hecho para moverse. Y si lo cuidamos bien, lo cual es fundamental para tener una buena salud, podemos llegar a tener más años de vida y más vida a los años. Eh, Se sabe que un ser humano puede vivir sano, como en algunas culturas, pocas, pero las hay, donde hay personas que viven, por ejemplo, en México hay una persona que no sé si vive todavía, en Chihuahua, que es el ser humano más viejo, más que no viejo, es anciano, de 130 años, 100, perdón, 103 años, 104 años, porque ha hecho una vida respetando las necesidades de su cuerpo sin exagerar. Como decía Hipócrates, que nuestra medicina sea nuestro alimento o que tu alimento sea tu medicina. Bueno, y eso es fundamental. Por eso digo que teniendo en cuenta que la carta natal puede servirnos para poder hacer una evaluación diagnóstica etiológica, nos sirve de muchísimo. Nos sirve de muchísimo para prevenir y evitar que haya enfermedades si se respetan algunas cosas muy básicas. No es tampoco difícil. Lo que pasa es que la vida que nosotros llevamos, hoy ya por la globalización, el mundo se ha occidentalizado. Hasta los chinos están viviendo en lugares hipercontaminados. Bueno, uno dice, sí, los chinos que sabían mucho. Sí, pero hoy en día viven como Occidente también. Lo mismo, bueno, los griegos, la cultura griega ha desaparecido y era una cultura que dio eh, conocimiento y sabiduría a toda la humanidad, de lo cual, por ejemplo, voy a mencionar a Hipócrates, con su
doctrina de los 4 elementos y que fundó lo que podríamos llamar la medicina eh, metódica, el método del médico. Bueno, esto dicho así como introducción, pero menciono algunos aspectos. Yo les dije, la astrología es un saber milenario ¿sobre qué? Sobre el tiempo. Nosotros somos tiempo. Sí, tenemos un cuerpo, tenemos un espacio, ocupamos un espacio, pero somos tiempo. Somos tiempo que transcurre. Pues nacemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Y todo a lo largo del tiempo. El espacio es nuestro cuerpo y el medio en el cual nos estamos moviendo. Es cierto, pero hay que cuidarlo. Cuesta mucho. Pensemos que nuestro organismo psicofísico se desarrolló en millones y millones de años. No podemos en una vida desperdiciar semejante gasto de energía que hizo la vida, el ser humano. Cuidémoslo, porque para eso estamos. Cuidémoslo a nosotros y a los demás también. Si lo podemos hacer, lo tenemos que hacer. Bueno, el saber de la astrología, como dije, es un saber acerca del tiempo, de los ciclos del tiempo, no del tiempo de almanaque o del tiempo de reloj. Ese es un tiempo social para ponernos de acuerdo. Pero más allá de eso, es el tiempo de los ciclos cósmicos. ¿Por qué razón? La astrología se basa en ese saber acerca del tiempo y de otro punto importante que es la relación íntima, estrecha que el ser humano ha tenido y tiene y tendrá con respecto al cosmos. Hay una ley que se llama ley de correspondencias, que es la otra base de la astrología, que dice que el ser humano es un microcosmos hecho a imagen y semejanza del macrocosmos universo, donde entre uno y otro podría haber relaciones de causa y efecto, como puede ser, por ejemplo, la luna. Sabemos que la luna tiene una influencia en nuestro organismo, en el planeta. Las fases de la luna también, por ejemplo, influyen en las mareas, en el agua de la Tierra que tiene 70% de agua, en la misma proporción que tenemos nosotros y todos los seres vivos que estamos en este planeta. Entonces la luna sí tiene una influencia. Lo mismo sucede con el Sol, pero más allá de esa influencia, hay lo que Jung llamó la ley de la sincronicidad, que es justamente lo que explica que lo de arriba y lo de abajo se corresponden. No es que solo hay causas y efectos, sino que hay una relación acausal, es decir, sin causa, de sincronicidad y de sentido o significado. Y entonces lo que buscamos con la carta natal, con eh, los planetas y los signos y las casas, son significados, significados que nos unen porque lo que sucede arriba se corresponde con lo que sucede abajo. Lo que sucede en el cielo se corresponde con lo que sucede en cada uno de nosotros. Después voy a dar un ejemplo de lo que está sucediendo desde hace menos de un año a nivel astrológico y cómo eso se corresponde con hechos que están sucediendo hoy en este mismo momento incluso. Bueno, si los micrófonos, por favor, los cierran. Eh, bueno, en ese contexto, donde la ley de correspondencias es una de las bases de la astrología, se desarrolló esa relación micro-macrocosmos en la cual esa relación tiene leyes, reglas, leyes. El universo tiene leyes. Como decía Einstein, Dios no juega los dados. El universo tiene leyes, como las que descubrió él. Bueno, no es una ley, es una teoría, pero la teoría de la
de la relatividad justamente es algo que sucede en el cosmos. La ley de gravedad sí, eso existe. Bueno, todo eso significa que no hay casualidades, hay relaciones que en algunos casos son causales y en otros casos son sincrónicas, sincronicidad. Eso es algo muy importante que lo desarrolló un gran médico psiquiatra y astrólogo, Jung, Carl Jung, que además era astrólogo también. Inclusive hizo estudios estadísticos sobre la astrología. Bueno, en ese desarrollo eh, empírico, no guiado por una filosofía, eh, la astrología y la medicina se fueron desarrollando juntos, cuando todavía no se llamaba astrología ni tampoco se llamaba medicina, sino que fue un saber acerca de esas reglas, de esas leyes cósmicas que nos rigen a los seres humanos y a todo lo que existe en el universo, especialmente nosotros, los seres humanos, y que la observancia de esas leyes, de esas reglas, nos da salud. Cuando las desobedecemos por algún motivo, surge la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que esa medicina, que en realidad era un saber sobre la salud y la enfermedad, estaba basada en el conocimiento de leyes cósmicas, de los elementos de la naturaleza, de cómo se relacionan entre sí, y así se fue desarrollando la astrología médica. Aunque yo acá quiero mencionar algo, pero la palabra médica, médico, medicina, puede ser que nos lleve a a una cierta confusión. La palabra medicina surge de un contexto posterior de todo esto que yo estoy mencionando. Surge de esta explicación. Los egipcios, que creo fue una de las culturas más antiguas y mejor desarrolladas, tenían sus chamanes que utilizaban, entre otras cosas, piedras que tenían propiedades terapéuticas, piedras, colores, luces, inclusive sonidos también, pero piedras que quedaban en el río Nilo cuando el Nilo bajaba. Y ahí en el limo quedaban estas piedras que en árabe quiere decir kemi. De ahí que surge la alquimicina. Sí, O sea, la quemicina era la la actividad alquimia. terapéutica desarrollada por las personas que estaban capacitadas, podríamos llamarlos los chamanes, que practicaban la sanación con esos elementos energéticos. Ahora bien, cuando estos conocimientos se fueron desarrollando hacia el oeste, hacia occidente, porque siempre pasó lo mismo, lo que se sabía en Oriente pasó lentamente hacia Occidente, no al revés. En Occidente, aunque no tanto, las civilizaciones de la Mesopotamia también tomaron conocimiento de las prácticas chamánicas de Egipto. Y sobre todo una cultura que era la de la Mesopotamia. Estaban los asirios y los caldeos, pero también ahí había una cultura que era la de los medos. ¿Se acuerdan de los medos y los persas? Bueno, los medos hacían otra este, actividad terapéutica, que así como la quemicina, los medos la llamaron medicina. Y esta palabra es la que se instaló para describir la actividad terapéutica general.
Yo a veces en broma le pregunto a algún médico, ¿sabés de dónde viene la palabra médico? Y no la saben. Eso no se enseña en la facultad. Pero bueno, ahora la saben. Medicina viene de los medos, pero era una actividad terapéutica que no estaba basada en lo energético, en lo holístico, en lo humanístico, que es lo que sí tiene la astrología, porque era una práctica terapéutica despojada de cualquier visión energética, espiritual, y solamente para sanar o para curar, mejor dicho, lo urgente, lo que sucede en este momento. Que ahí surgió la tradición médica que hasta el día de hoy sigue. Uno va a un hospital, a un centro de salud, y bueno, ahí se hace un diagnóstico, pero a través de estudios, de imágenes, de laboratorio, y sobre eso se da el diagnóstico. O sea que la medicina hoy día está sustentada por otras ciencias, entre las cuales está la informática, por ejemplo, o la física, o la química. Y el médico une todo eso y da un cierto diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico patológico da un tratamiento que usa medicinas que se compran en la farmacia, o si no, la cirugía. Cuando la clínica fracasa, aparece la cirugía. Pero es una medicina que actúa sobre los síntomas y signos, casi diríamos del momento, no el origen de todo esto, lo causal y lo etiológico, que es lo que la astrología médica tiene. Por eso digo, la palabra médica puede dar a cierta confusión. Se usa así porque quedó de esa manera, aunque a mí me gustaría decir astrología alquímica, por ejemplo, pero como la alquimia ya no se sabe qué es, se perdió en la nube del tiempo, se seguimos llamando medicina. Lo importante es saber que con la astrología y el estudio de la carta natal se puede hacer una evaluación diagnóstica, que es el primer paso, y en segundo lugar, una orientación terapéutica, que es preventiva también, lo cual es fundamental. Podemos tratar a una persona desde el mismo, un bebito recién nacido, o se lo damos a la mamá, la- los remedios, sin ningún problema. Y ya estamos haciendo prevención. Yo tengo 4 hijos, ninguno de ellos ha tenido enfermedades importantes, solo alguna gripe, una situación pasajera. Y a las mamás, a las 2 mamás, mis dos mujeres, madres de los 4 hijos, tomaron la- las medicinas que yo les esté mencionando, la sal de Susle, las flores de Bach y, por supuesto, la medicina homeopática. Y eso se lo transmitieron a sus hijos cuando todavía estaban en la panza. Cuando nacieron también. Ustedes me dicen, ¿los vacunaron? ¿Los hice vacunar a los chicos? Bueno, ese es un tema. Eh, sí, porque en el colegio se lo van a pedir, los certificados, si no, lo cual me parece una aberración, pero porque la, los padres son los que tenemos la responsabilidad y dar el conformismo a los tratamientos. No es que venga un juez que haya dicho hay que vacunar a todos los chicos porque es así, porque se previenen enfermedades. Si no hay un consentimiento de los padres, ningún juez puede establecer eso. Lo que pasa es que los jueces, la justicia en general, está haciendo
un ejercicio ilegal de la medicina. Pero quién lo puede cuestionar en este momento? Bueno, se puede vacunar y sin embargo, con recursos terapéuticos de la naturaleza de los que yo estoy mencionando, los efectos negativos y secundarios y todo lo que puede suceder a partir de la vacuna quedan eliminados. La vacuna se da, pero también se impiden a través de estos recursos terapéuticos eliminar los efectos tóxicos que pueden quedar a lo largo del tiempo en una persona que ha recibido eso. Bueno, esto se los digo también porque es importante saberlo. Ahora no estoy en contra de la vacuna. Sé que la vacuna tiene efectos que pueden ser nocivos, pero aún así, recibiendo la vacuna, cualquiera que sea, la persona puede ser drenada o limpiada, vamos a decirlo entre comillas, de esos efectos tóxicos que quedan en el organismo. Bueno, esto como para aclararlo. Muy bien. Eh, y yo les quería comentar algo de lo que creo que todos ustedes conocen algo de astrología. Bueno, ¿cómo encaramos un suceso que está ocurriendo en el cielo desde noviembre del año pasado hasta... Ese es un proceso que va a terminar los primeros días de julio de este año, o sea, el mes que viene, y que es el cambio de signos y por lo tanto, de elementos que 4 planetas han hecho, y todavía faltaría Urano, que va a pasar de el signo de Tauro, que es un signo de tierra, a el signo de Géminis, que es un signo de aire. Los demás ya, o sea, Urano, Neptuno, Plutón bueno, Urano va a ser en menos de un mes, pero Plutón ya empezó a dejar Capricornio, que estuvo ahí durante 20 años, que fue coincidente con la pandemia. La pandemia ocurrió cuando había una alineación importante de planetas en el signo de Capricornio, sobre todo Plutón, Saturno y otros que estaban ahí más rápidos como Mercurio, por ejemplo, y Júpiter. Bueno, esto se corresponde, es decir, lo voy a aclarar un poquito más. Plutón, un planeta lento, muy lento, el más lento de todos, tarda 250 años en dar toda la vuelta alrededor del Sol, está más o menos 20 años en cada signo, con lo cual esa energía tiene una importancia también. Plutón se relaciona con los procesos más profundos, a largo plazo, cambios que tienen que ver con la genética, cambios genéticos. El ser humano va cambiando su genética, se llama epigenética eso. De hecho, hay cosas que han cambiado, no sé, digo, lo que ya no sirve se va desechando. Por ejemplo, los cambios genéticos que tenemos en la dentadura. Los terceros molares prácticamente ya no cumplen con la función que cumplían hace 3.000 años atrás, por ejemplo. Entonces se operan o se sacan, el tercer molar retenido. ¿Por qué? Porque el ser humano va teniendo una mandíbula más chica, porque ya no hace falta masticar tanto como antes. Eh, el dedo meñique, cada día lo tenemos, cada generación lo va teniendo un poquito más cortito. Los omóplatos, resabio de las alas. Ya, bueno, el ser humano no vuela, no volamos, volamos mentalmente por ahí. Eh, el, el, el sacro,
resabio de la cola de los monos. Bueno, todo eso fue desapareciendo como consecuencia de una adaptación y de lo que no sirve, no se usa, la naturaleza ya lo va descartando. Así como cada uno de nosotros también, a medida que vamos pasando los años, órganos que no se usan se calcifican. Por ejemplo, la glándula pineal a una cierta edad está calcificada. Si ustedes pueden sacar una, o les piden una radiografía del cráneo, van a ver que figura que la calcificación de la glándula pineal. Igual sigue funcionando de otra manera, energéticamente. Lo mismo con eh, las mamas, que pueden tener microcalcificaciones, pero las mamas, la mujer cuando ya no da lactancia o pasó la edad de la que podría dar lactancia, se van empezando a calcificar. O sea, lo que nos sirve o se atrofia o se descarta o se calcifica. Así que ese es un proceso que va generando cambios lentos, coincidiendo con los, por ejemplo, con los tránsitos de Plutón, que son cambios muy lentos. Están ocurriendo en este momento esos cambios. Se están observando, por ejemplo, cambios en la conducta de los niños. Aparecieron más autistas en estos últimos 5, 6, 7 años de lo que pudieron haber aparecido antes. Sí es cierto que se diagnostican más, pero también se sabe que hay más chicos autistas, que no, para mí no es una enfermedad, no es un problema, es una adaptación, porque los niños que nacen en estas épocas están sobreestimulados. ¿Por qué? Por las ondas que hay en el éter, en el aire, en los microondas, las luces, los sonidos, los ruidos. Entonces, la protección que tiene un chico es aislarse o desarrollar un mecanismo de adaptación que no está dentro de los cánones de la llamada, entre comillas, normalidad. Bueno, eso en cuanto a lo que podríamos llamar Plutón como arquetipo de ciertas, de ciertos fenómenos energéticos. Saturno, bueno, ya sabemos que es otro planeta que tiene una lentitud importante, son 2 horas, 2 horas no, 2 años y 6 meses aproximadamente que está en un signo. En total tarda 29 años en dar la vuelta. Y cambió de haber estado en Piscis, un signo de agua, a estar ahora, este año entró a Aries y va a continuar en ese signo durante 2 años y medio, coincidiendo con otro planeta mucho más lento, que es Neptuno, que casi en el mismo momento, en marzo de este año, cambió de Piscis, que es su domicilio, a Aries, pero va a estar mucho más, 12 años aproximadamente. Plutón ya les dije, y Urano ya va a entrar en los primeros días de julio de Tauro, que estuvo 7 años, a Géminis. Bueno, ¿qué digo? ¿Para qué traigo todo esto? ¿Cómo se lee este fenómeno desde la astromedicina? Bueno, ya podríamos utilizar una denominación de la medicina tradicional china. Ustedes saben que hay la medicina china o la cosmovisión china habla de que hay una energía, chi, que es para todos, existe. Hahnemann la llama energía vital. Prana la llaman los hindúes. Y bueno, no importa el nombre, lo importante es que tenemos una energía, pero que se manifiesta de forma dual, ya sea, según los chinos, yang o yin. El, lo yang es lo activo, lo que gasta energía para la acción,
sería lo luminoso, podemos decir, lo que se ve. Lo luminoso no es bueno ni malo, es lo que se ve. Lo concreto, podríamos decir, lo centrífugo. La energía yang va de adentro hacia afuera. Y como complemento, la energía manifiestamente opuesta y complementaria es la yin. Es una energía llamada femenina, receptiva, recuperadora de energía. O sea, lo que gasta la energía yang, la forma yang, lo recupera la energía yin. Si se puede. Ahora, si se desequilibra eso, si hay mucho más yang que yin, probablemente lo yin queda debilitado. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo y en cada uno de nosotros. La energía yang está sobreestimulada. ¿Por qué? Porque los planetas, estos que yo mencioné, que son los más lentos, por lo cual son también los más influyentes, han cambiado de signo yin. Plutón lo hizo de Capricornio, que es yin, a Acuario, que es yang. Saturno pasó de Piscis, yin, a Aries, que es yang. Neptuno hizo lo mismo, de Piscis, yin, a yang, que es Aries, super yang. Y Urano, que va a entrar en Géminis, que es yang, desde Tauro, que es yin. O sea, fíjense, hay 4 planetas lentos muy importantes en este sentido, que están sobredimensionando la energía yang. Bueno, ¿cómo se manifiesta eso a nivel de nuestro propio organismo? Bueno, entre otras cosas, los yang está, como dije, relacionado con el gasto de energía. La tengo para usarla, obviamente, con actividad. Eh, ¿Y cuál es, entre otras cosas, una parte de nuestro sistema nervioso que se ocupa de eso, de gastar energía? ¿Para qué? Para usarla, para tener actividad, acción. Bueno, esa parte del sistema nervioso se llama simpático. Y el sistema simpático es la parte yang de nuestro sistema nervioso general, del sistema nervioso autónomo, es el piloto automático. O sea que desde el punto de vista de la astromedicina, esos planetas lentos, estando todos estos en signos yang, se está correspondiendo, no digo que es causa, sino que se corresponde con un aumento de nuestra actividad simpático-tónica. Después vamos a ver cómo se expresa eso. ¿Y qué pasa con la otra parte, la yin del sistema nervioso? Se llama parasimpático. Y a diferencia de lo adrenalínico que es el sistema simpático, el sistema parasimpático lo que hace es reparar la energía que se gastó en el simpático. Es lo que pasa, a ver, el sistema simpático nos permite estar alertas, despiertos. Si no se duermen ahora, por lo que yo estoy diciendo, estamos hablando de sistema nervioso activamente simpático. Y lo parasimpático está ahí esperando que nos vayamos a dormir para que de esa manera podamos reparar lo que gastamos mientras estamos despiertos. Bueno, pero entonces también el simpático adrenalínico nos permite otra cosa, que es cuando hay una situación de riesgo o de amenaza, el sistema nervioso empieza, entre otras cosas, a segregar adrenalina. Y la adrenalina nos genera tensión muscular, nos genera necesidad de movimiento, de escapar, huir o enfrentar una situación, de estar alarmados. La palabra alarmado quiere decir ir a las armas. Bueno, armas no tenemos. Sí hay armas. Fíjese lo que está pasando ahora mismo en Oriente. No es casual.
se corresponde con esto que estoy diciendo también. O sea, hay una energía yang, pero súper dimensionada. Y los yin, que es el parasimpático, que es el que se encarga de reparar lo gastado, está en un minus eh, dimensionadamente menos. El sistema parasimpático nos permite digerir y descansar, disfrutar de la vida. Tendría que ver, por ejemplo, con la serotonina, por ejemplo, como neurotransmisor, con la actividad del nervio muy largo que se llama vago o neumogástrico, que tiene todas actividades desde el punto de vista de la medicina china, yin. Es el que se encarga de la digestión, de la actividad cardíaca, de regular la presión arterial y de la reproducción también de la actividad sexual. Ahora, ustedes me dicen, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes hoy en día? Son aquellos que están causados por un exceso, y más ahora, de energía yang, o sea, del trabajo del sistema nervioso simpático. Estamos más despiertos, tenemos insomnio, dormimos menos, los nervios, los músculos están hipertensionados, eh, como consecuencia podemos comer más y mal, grasas, azúcares, etcétera, lo cual va generando una acumulación de colesterol. El colesterol genera a su vez eh, una capa de ateroma, va cubriendo las arterias se endurecen. Bueno, a la larga también esto puede traer problemas circulatorios, de, de irrigación del cerebro, bueno, Alzheimer, etcétera, demencia senil, en fin, que son eh, enfermedades que están apareciendo mucho más. Hahnemann no las nombraba, y los médicos de antes, de Hipócrates, mucho menos. Pero ustedes dicen, me pueden decir, sí, pero hoy se vive más, 80 años, por ejemplo, un promedio de edad. Sí, pero ¿cómo se llega? Yo no quiero llegar a los 80, que me falta poco, mal. Ay, perdón, 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 te lastimé, te lastimé. Ay, 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 están ahí. El microfonito está abierto. Se escuchó una vocecita ahí. Después me hace las preguntas. Bueno, entonces, esto, si lo expliqué bien, que quede claro, es eso, ¿no? Cómo se corresponde lo que está sucediendo arriba con lo que está sucediendo abajo. Lo que vemos en general, creo que por ahí, bueno, hay algunos médicos o que se dedican a actividades de la salud, bien puede corroborar esto que digo, que el aumento de los pedidos de consulta están relacionados con enfermedades causadas por un exceso de yang, de energía yang, de gasto de energía. Y la energía, que sea gasto de energía no quiere decir que estemos adelgazando. Comemos más por ansiedad, pero la ansiedad también es respuesta de un estado de estrés. Estrés que ya llega a ser distrés, o sea, un exceso de yang. Y no la reparamos la energía lo suficiente como para que haya un equilibrio. En esta situación, la homeostasis, que sería el equilibrio que todo organismo tiende a buscar, se está descompensando para el lado yang. Y eso hoy que está globalizado el mundo, no es que no sucede en algunas poblaciones y en otras sí. En todos lados hay este tipo de, por ejemplo, la causa más frecuente de enfermedad y de muerte es el infarto de miocardio. O es causado por un aumento de la hipertensión, por ejemplo. Bueno, pero yo a esto también le quería comentar.
fíjense que si conocen un poquito de astrología, estos planetas que yo les mencioné están ubicados de tal manera que tienen sus oposiciones en órganos, o sea, en signos que rigen los órganos principales. Por ejemplo, Plutón en Acuario está opuesto a Leo, y Leo rige el corazón. Aries, que ahora tiene Saturno y Neptuno, es opuesto a Libra, y Libra rige los riñones. Los riñones tienen una función fundamental en la energía de nuestro ser. Los chinos inclusive dicen que ese es el lugar donde se genera la energía vital, el chi. Y Urano, que es quizá el planeta que tiene un ciclo muy parecido al de la vida humana hoy en día, que son 84 años, porque tiene 7 años en cada signo. Si son 12 los signos, 7 por 12, 84. eh, que está en Géminis, bueno, son las vías respiratorias, que son enfermedades que también están desarrollándose en más, porque las vías respiratorias están regidas justamente por Géminis, signo de aire. Lo que pasó en la pandemia tiene mucho que ver. Eh, y Géminis está opuesto a Sagitario, que rige el hígado y la vesícula biliar. Entonces estamos en una situación en la que el corazón, el cerebro, sistema nervioso, Aries, Libra, riñones y Géminis, respiración, y su opuesto Sagitario, hígado. Bueno, tenemos ahí un cuadro, por lo cual hay que hacer más prevención que nunca. No es que sucede y no se puede evitar. El mundo está muy convulsionado, las guerras no tienen, eh, digamos, una justificación, sino que es siempre la territorialidad y la ambición del ser humano, que bueno, visto desde la energía, es una energía yang que quiere más poder, poder y poder y poder. Y pareciese que está debilitado todo lo que es espiritualidad, lo que es más reparador y más esperanzador, si se quiere, que está, pero está tapado por lo que mencioné recién. Entonces, la prevención desde la astrología médica es muy importante, porque podemos hacer que una persona, incluso desde el mismo momento que la mamá sabe que está embarazada, se puede hacer una prevención. Pero cuando nace, teniendo la carta natal de la persona, con estos recursos terapéuticos que yo les mencioné, que son menos, porque hay muchos más, pero ya se puede hacer una prevención. Prevención, pero también las sales de Schussler sirven no solo para prevenir, sino también para tratar eh, desequilibrios que ya están instalados. Para las dos cosas, la prevención y el tratamiento. Eh, lo mismo sucede con las esencias florales. Las esencias florales son extraordinarias, y Bach las pensó justamente. Miren, Bach es un ejemplo en de la vida de él, de lo que puede significar un cambio de vida, y un cambio de vida que va a la sanación. Bach, a los 30 y pico de años, se empezó a sentir mal y tenía hemorragias, y cuando consulta le dicen que tiene un cáncer de colon y que no va a vivir más de 3 meses. A esa edad, ¿qué hace Bach? Tira todo al diablo, cierra su consultorio en Londres, que le iba muy bien. Bueno, él vivía bien en Birmingham, que es un lugar donde se desarrolló la primera revolución industrial.
O sea que ahí, bueno, inventaron el ferrocarril, bueno, y todo lo que trajo aparejado todo eso, las diferencias sociales, la pobreza, la falta de trabajo, bueno, muchas cosas. Bash se fue. ¿Y dónde fue? A un lugar muy tranquilo en Gales, de donde él era original. Bueno, y empezó o sea, dejar todos los tratamientos, los descubrimientos que había hecho él de, de las bacterias, de la flora intestinal, que inclusive preparó eh, ciertas vacunas que funcionaban muy bien y siguen funcionando bien. Y dice, bueno, yo voy ahí a seguir con mi misión en la vida, pero dejando de lado todo lo que me está haciendo mal. Y empezó así a instancias de un amigo de él, Steiner, Rudolf Steiner, otro gran, no era médico, pero desarrolló una medicina que se llama antroposófica, basada en la astrología, que eso también lo vamos a enseñar, y que sigue muchos de los lineamientos de Paracelso, sobre todo con el uso de los metales. Le dice, ¿por qué no vas a estudiar las flores y reemplazar así los nosodes de la bacteria intestinal por flores? Y así fue que empezó a descubrir Mimulus, Impatiens, Cerato y así sucesivamente hasta llegar a conocer los efectos sanadores de las esencias florales, que no es que las comía las flores, las preparaba con una forma muy sencilla, con infusión solar, eso lo explicamos también en el seminario, y así fue que se entusiasmó tanto que de los 3 meses de vida que le habían dado, vivió 10 años más. ¿Cómo? Haciendo una vida normal, tranquila, en un medio, mm, era para él lo mejor, pero sobre todo no es solo por eso, sino porque hizo lo que cumplir con la misión que tenía. Pero más allá, desacreditó completamente el diagnóstico que le habían dado de 3 meses de vida. Bueno, todo eso yo lo conozco casos de esto. No es fácil hacerlo, mandar todo al diablo y decir, bueno, me voy a vivir en un lugar tranquilo. Sin embargo, bueno, eso puede ser, yo puedo estar tranquilo en el medio de todo el despelote que se vive acá. Puedo estarlo. Si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Miren, yo les doy mi caso también. Yo tengo una enfermedad genética que se llama retinosis pigmentaria. Yo veo poco. Sin embargo, no me quedé ciego. Algo que me habían dicho los médicos a los 15 años míos. Le habían dicho a mi viejo, este muchacho tiene retinosis pigmentaria. Si ustedes buscan ahí en Google van a ver lo que significa. Y sin embargo, yo con mis 73 años estoy viendo. Gracias a que, bueno, a la vida que puedo estar llevando, lo mejor que puedo, y no tomo ningún remedio de los que se venden en la farmacia, sino solo estos. Y lo digo como testimonio, no lo digo por fanfarrón. Bueno, lo mismo, bueno, yo hace 3 años y monedas me caí, me fracturé la cadera, estuve muy mal, no me habían dado muy buen pronóstico, porque encima me operaron 2 veces porque la prótesis que me pusieron se rompió, tuve con silla de ruedas, en fin. Y sin embargo, ya ahora estoy caminando. El médico que me vio, el traumatólogo, me dice, pero ¿cómo? Te voy a filmar, Franco. Y me filmó, me dice, te voy a presentar en un congreso. Bueno, le digo, bien, que voy a ser famoso. Pero quiero decir con esto que se puede revertir una situación y no bajar los brazos. Esa es una actitud sana. La fe.
Porque si tenemos un sistema inmunológico físico, también tenemos un sistema inmunológico psicológico y espiritual. Yo soy creyente, tengo fe en Dios, tengo fe que yo pueda hacer lo que, no omnipotentemente, hasta donde pueda, pero lo voy a hacer. Bueno, y esa sería un poco lo que yo les quería comentar sobre estos cambios que están, cómo se puede leer un fenómeno astrológico desde el punto de vista médico. Quiero decir, los yang se relaciona con el sistema simpático, que no es muy simpático que digamos, y los yin con el sistema parasimpático. Demos la importancia a las dos cosas, no podemos estar todo el día con las armas en la mano. Ustedes saben que el sistema nervioso simpático nos prepara para pelearnos o para escapar. Claro, a veces no nos podemos escapar y tenemos que quedarnos acá. Entonces nos volvemos irritables, nerviosos, nos peleamos con este, con el otro, no aguantamos a nadie. Y es lo que está sucediendo. Pero el enojo es un veneno, es como un ácido. Si estamos enojados, la secreción de adrenalina que tenemos nos va a durar por lo menos 4 horas. En esas 4 horas podemos morirnos de un infarto. ¿Para qué? Porque si estamos enojados, ese trabajo cardíaco es semejante a subir 20 pisos por escalera a los, rápido. Bueno, 20 pisos por escalera, el corazón nos va a latir casi saliéndonos por la garganta. Y la presión arterial va a estar más alta, etcétera, etcétera. Ahora, si descansamos poco, no disfrutamos de la vida lo suficiente, vemos bombardear permanentemente noticias, no solo malas, sino lo que hoy se llama fake news, que son las noticias falsas, pero que de tanto decir que son, de tanto que parecen, hay un agente de propaganda nazi de Hitler, Goebbels, que decía que si una mentira se repite muchas veces, se transforma en verdad. Entonces vemos tanta noticia falsa que la terminamos viendo como una verdad, como una realidad. Y es una realidad de humo, pero, pero nuestro cerebro no distingue, no puede distinguir, porque por ahí estamos bombardeados por todo esto, que no distingue lo real de lo virtual. Y como la realidad virtual hoy predomina la inteligencia artificial y las redes sociales y todo lo que es tecnología, que no nos confundamos con que esa es la realidad concreta. Porque si estamos mirando el celular, ¿ustedes hicieron el cálculo de cuánto tiempo están mirando el celular por día? ¿Qué pasaría si de esas horas que están mirando el celular, las dedican media hora a hacer actividad física, caminar? ¿No ganaríamos en salud? Bueno, eso es un poco lo que quiero decir. O sea, lo que está pasando tiene correlación con lo que está sucediendo en el cosmos. Pero no es culpa de los planetas, ¿eh? Es una sincronicidad. Se puede cambiar eso por energías diferentes, pero bueno, todavía el ser humano tiene bastante para evolucionar, si es que no estamos a tiempo de hacerlo. Las guerras no indican que eso está sucediendo, pero bueno. Hay una fuerza positiva, amorosa, de amor, de fe, de gratitud, que está en cada uno de nosotros. Es bueno que la podamos despertar o manifestarla. Un abrazo, un beso, una caricia, una palabra de amor, es lo mejor que podemos hacer.
Y hay una técnica que es fácil, la del Ho'oponopono, que ustedes lo conocen, que es gracias, perdón, lo siento, te amo. Son las palabras que tienen ese poder de sanar. Muy bien. Bueno, volviendo un poco a esto que mencionaba de de la astrología médica. No sé, yo hablé rápido, no sé si llegó el mensaje. Vamos a las lunas, porque eso también eh, es importante porque tiene que ver con en el mundo emocional. Y en realidad, antes que manifestarse, como decía Bach, en el cuerpo físico, lo que él decía, que el origen de la enfermedad se produce por un conflicto que existe entre el alma y la personalidad. El alma la podríamos leer como la energía vital y la personalidad no es lo que soy, ¿no? Lo que somos o lo que creemos ser. Es una máscara que tenemos porque la palabra personare significa para sonar, que era lo que usaban los griegos para hacer el teatro. En esa época no había micrófonos, entonces se ponían unas máscaras, primero para representar un personaje, valga la redundancia, y segundo para que el sonido pueda llegar más. Entonces la luna representa en nosotros, la luna de la carta natal, del signo, las estrategias que desarrollamos en los primeros momentos de la vida, sobre todo los 7 primeros años, para poder eh, pedir, mamá, quiero comer, mamá, papá, cuídame, mamá, papá, necesito que me protejan, que me guíen. Bueno, esas estrategias que yo desarrollo, no sé, la luna en Aries será una, la luna en Tauro será otra, y así sucesivamente, pero no es lo que yo soy, es lo que me sirve para poder ser yo. Pero si no paso por eso, no pasa nada, no puedo ser yo mismo. ¿A qué edad pasa eso? Bueno, la madurez viene bastante más tarde. Es el proceso de individuación que Jung lo denominó de esa manera. Entonces, cada una de estas lunas me da a mí una cierta pauta de, de desarrollar actitudes, pero a veces esas actitudes, después de un tiempo, yo no puedo ser hoy, a una edad ya grande, seguir usando los mecanismos que utilicé a los 4 años, a los 5 años, para decirle, mamá, papá, yo necesito comida. O yo soy, acá estoy yo, para llamar la atención. Bueno, todo eso se esconde en la luna, que es bueno, pero está ahí para poder superar esas actitudes. Eso se llama luna virtual. O sea, si yo tengo la luna en Aries, mi luna virtual será en Virgo. Y si la tengo en Virgo, será en Aries. Eso lo voy a explicar y es muy lindo porque puede explicar muchas cosas de nuestra vida. La luna es un punto muy importante para nuestra salud. Ahora, para poder equilibrar eso están los 12 curadores. En el caso de la luna en Aries será Impatiens, de Tauro será Mimulus, de Géminis será Cerato, de Cáncer Rock Rose, y así sucesivamente. Bueno, del mismo modo, eh, claro, voy a decir algo más. Cuando hay en la carta natal, siempre va a haber un predominio de elemento, aire, tierra, aire o agua. Eso lo determino por la presencia de los planetas en signos, como los que yo mencioné recién. Bueno, acá hoy en el mundo está predominando el aire. ¿Qué es el aire? La sangre. Para Hipócrates, el aire representa el fluido que Hipócrates llamaba aire, sangre. Bueno, fíjense, la sangre, todo lo que estamos mencionando, el corazón, colesterol, hipertensión, etcétera. ¿Qué es el estrés?
Pues ahí va para el estrés o el distrés, los yang. Bueno, entonces, si predomina, supongamos, fuego y la modalidad que predomina en la carta, que ya la calculo por un sencillo modo de hacer cálculos, pongamos fijo. ¿Cuál es el signo fijo de fuego? Leo. Bueno, ¿cómo equilibro yo eso? Con la sal que corresponde a Leo, que es magnesia fosfórica. Y así con cada uno de los signos y los elementos y lo que surge de la carta. O sea, ya tengo ahí una posibilidad de encontrar un método terapéutico sencillo, inocuo, para poder equilibrar algo que necesita equilibrar. Como las sales minerales no las podemos fabricar, como no podemos fabricar la mayoría de las vitaminas, que las tenemos que incorporar a partir de la alimentación, lo mismo sucede con las sales. Entonces, y si hay exceso, también es malo. Por ejemplo, esto del cloruro de sodio, que la sal es natrum muriaticum. Estamos comiendo demasiado y nos ponemos muy yang, demasiado. Los yang se refiere a la dureza, por ejemplo, a lo que es duro, lo que está tenso. Lo relajado sería yin. Y de relajado, bueno, ahí tiene una manera de poder estar mejor aprendiendo relajación, aprendiendo o practicando meditación, que son medios que nos permiten reparar energías. No comiendo más, ¿eh? Porque no hace falta comer más, comer bien. Bueno, ahí entonces tienen un punto de diagnóstico, de evaluación diagnóstica energética, no es diagnóstico orgánico, sino diagnóstico etiológico y energético, que no hay otra manera de poder así, hay otra manera de otras formas. No, eso no lo podemos. Hay aparatos que miden la energía. Los chinos saben mucho de eso y hacen una terapia con la acupuntura, por ejemplo. 3000 años atrás, ¿cómo hicieron los chinos para descubrir que hay puntos energéticos, meridianos y cómo se combinan entre sí? Lo hicieron. Y eso hoy, la medicina china es tan actual y tan eficaz hoy como hace 3000 años. Y no se discute. Con eso muchas otras cosas. Bueno, de medicina china vamos a ver también cómo se, cómo se ve en la carta natal y cómo se ve la fecha de nacimiento, en el año de nacimiento, se ve. ¿Mm? No somos del mismo elemento. Bueno, los chinos tienen otra manera de hablar no son elementos, se llaman transformaciones, eh, el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Cada uno nació en un año determinado y va a tener también un predominio de ese elemento, de esa transformación. Y de esa transformación surgen también los meridianos que pueden llegar a desequilibrarse. De todo eso es lo que vamos a hablar. Y de los metales también, porque hay una manera de poder relacionar los planetas con los metales. El Sol se relaciona con el oro, con el aurum, la Luna con argentum, la plata, Mercurio con el mercurius, Venus con el cobre, cuprum, Marte con el hierro, ferrum, Júpiter con el estaño, stannum, Saturno con el plomo, plumum, Urano con el uranium, nitricum, Neptuno con el selenio y Plutón con el sulfur. Bueno, si los planetas, algún planeta, de acuerdo a como una cruce de datos que por una grilla lo podemos establecer, si
si el Sol está desequilibrado, el más desequilibrado de todo en la carta, también va a ser necesario un aporte de aurum para equilibrar esa energía que está desequilibrada en la carta. Bueno, todo esto que yo les estoy diciendo así muy en la rapidez es lo que vamos a desarrollar con más tranquilidad y con más tiempo. Va a haber ejercicio y va a haber también ejemplos de todo esto para que ustedes cuando terminen el ciclo que empieza el 14 de julio, que es lunes, va a durar cada clase 2 horas y media más o menos, van a terminar sabiendo cómo hacer una evaluación diagnóstica y una orientación terapéutica, que es lo que hago desde hace más de 30 años, con mucha satisfacción porque yo sé de personas que hacen ya esta actividad, habiendo aprendido esto, y que les va muy bien, porque no solo puede servir para nosotros mismos, sino para ayudar a nuestros semejantes, parientes, o también como una salida laboral en un momento de y que hace falta esto, porque dentro de la consulta de la carta de la astrología está siempre el tema de la salud. Y si tiene la herramienta para poder ayudar, bienvenido sea. Bueno, quedan todos